Buenas tardes a los usuarios y usuarias que sintonizan en este momento el canal Cultura Venezuela. Les saluda Claudia Hernández. Los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño de la ciudad de Caracas, donde se desarrolla el encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Hugo Chávez en el siglo XXI. Me acompaña en el set el invitado internacional que nos visita desde Uruguay, Eduardo Mernies. Él es integrante de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Eduardo, un gusto tenerte acá. Quería preguntarte cómo te sientes estar acá en Venezuela una vez más y pues venir a rendir homenaje al comandante Hugo Chávez. Bueno, el gusto es mío. Muchas gracias por esta invitación, es un honor para mí. Aprovecho para enviar un saludo al pueblo venezolano y aprovechar también esta oportunidad, este gran honor que significa venir en una ocasión tan significativa por justamente lo que es la relevancia de la personalidad del comandante Hugo Chávez y de su legado, y aprovechar entonces para expresar en este saludo también la solidaridad del pueblo uruguayo con el pueblo venezolano tan agredido por el imperialismo norteamericano durante tantos años, y que a pesar de eso sigue en pie de lucha, sigue aguerrido defendiendo su revolución y buscando construir un futuro por la felicidad de todo su pueblo. Eduardo, ¿cómo se nos ve desde Uruguay a Venezuela, la Venezuela bolivariana, la Venezuela en revolución? Bien, hay que entender un poco también la idiosincrasia, ¿no? Nosotros en Uruguay, si bien somos un pueblo también aguerrido, luchador, que ha resistido, ha construido también su proyecto político de transformación, que es el Frente Amplio, que es la organización que nuclea a toda la izquierda y el progresismo sin exclusiones, y que también tiene su Central Única de Trabajadores, su movimiento estudiantil a través de la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay, también unificado. O sea, estamos acostumbrados a por décadas lo que es forjar nuestras herramientas de construcción de proyectos transformadores, y también lo que ha sido la resistencia a una dictadura de más de una década, una dictadura fascista, que lo que buscó fue apagar cualquier presión de lucha popular para construir una sociedad mejor. Pero también tenemos una forma un poco distinta de ser, por eso a veces de repente puede no entenderse un poco la manera del discurso político, de otras actitudes. No nos pasa solo con Venezuela, nos pasa con todo el mundo. Entonces de repente cuesta un poco y hay que ir llevando a la gente a interpretar y a leer y a profundizar en el pensamiento, porque a veces uno se queda en visualizar la consigna, y es importante, y nosotros también llamamos a la gente a leer, a conocer más, porque detrás de una consigna, de un discurso, de un mensaje, hay un pensamiento, y ese pensamiento contiene los elementos esenciales del pensamiento de nuestros héroes, de nuestros precursores, de los constructores del pensamiento latinoamericano y mundial, de lo que es la construcción de modelo social, de modelo socialista. Nuestro objetivo desde nuestro pensamiento político es la construcción de una sociedad sin explotación. Por lo tanto, el socialismo es el formato político de ese pensamiento, y en tal sentido el mensaje y las ideas de Chávez reflejan ese pensamiento adecuado al siglo XXI. Por lo tanto, la lectura y la profundización de ese pensamiento es muy importante. Y como tal, la visión que tenemos en Río de la Plata, en Uruguay, es de interés, de atracción, de admiración por la persona, no solo por la persona de Hugo Chávez. Recién escuchábamos en las ponencias donde nos planteaban ese tema, ¿no? Porque a veces está esa dicotomía, ese dilema de es la persona, es el pensamiento político, son las ideas, y entonces lograr que trascender a la persona es parte también del legado del propio Chávez, que él siempre dijo: no soy yo, es el pensamiento. Entonces, que el pensamiento de Hugo Chávez refleje ese ideario socialista es muy importante para nosotros, y alimenta y mantiene esperanzas por la posibilidad real de que en nuestro continente se siga trabajando por la construcción de modelos socialistas. Así es.
Bueno, muy importante el tema de la formación política, es esencial, y de lo que mencionabas de la persona, del proyecto. Chávez lo decía, Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo, es un proyecto, es un pensamiento, y sí, es una lucha por la revolución que a lo mejor yo no podré ver. Bueno, acá está el legado y se continúa persiguiendo la misma meta, el mismo objetivo del socialismo. A propósito de ello, quería preguntarte, ¿por qué se puede afirmar que hoy está vigente el pensamiento del comandante Hugo Chávez? Bueno, yo te diría, ahora me decías bueno, si uno lo va a vivir o no. Yo tengo 57 años, entonces probablemente yo no viva el socialismo, muy probablemente, a pesar de que ser de izquierda y ser revolucionario también implica ser optimistas, entonces siempre uno piensa que los objetivos se van a lograr, pero uno es realista, ¿no? Y sabe que los procesos llevan mucho tiempo y ese tiempo requiere vivir procesos duros, difíciles, de alto cuestionamiento, no solo por la cantidad de herramientas, yo diría más que herramientas, armas que tiene el enemigo, ¿no? Que tiene el imperialismo, el capital financiero, las clases dominantes, para meternos en la cabeza un discurso, influenciar sobre el pensamiento, no sé, pero sobre el sentido común de las personas en cuanto a la percepción de la posibilidad real de construir una alternativa mejor al capitalismo, y además de la posibilidad real de lograr triunfar sobre él. Entonces, en ese sentido, creo que es importante también la experiencia que ya viví de más joven. O sea, yo conocí de muy joven un modelo a nivel mundial que cayó, que experimentó un revés importante, ¿no? El socialismo real de Europa del Este, la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, y con ello el cuestionamiento y la reflexión crítica sobre todo un montón de cosas que mi generación, yo en ese momento no era integrante de partidos políticos de izquierda, pero sí lo viví porque era cuando estaba incursionando de a poco en la política, y vi que mucha gente, muchos jóvenes se encontraban en el dilema, bueno, todo esto en lo que creí, ¿qué pasó ahora, no? O sea, no era así, nos mintieron, fracasó, o sea, un montón de dudas que hicieron pensar, bueno, esto ya se perdió la oportunidad. Y ocurre ahora, en pleno, fíjate una cosa, Claudia, en el momento peor, diría, del capitalismo, si bien todo momento fue crítico, horrible, trágico para la humanidad del capitalismo, el momento peor en cuanto a su expresión más individualista y egoísta. En los años 90, se caracterizaron por la profundización en la incorporación del pensamiento más egoísta y más individualista en el ser humano. Y en ese tiempo, precisamente, nace el chavismo. O sea, nace una esperanza y nace el revivir y volver a reivindicar el pensamiento socialista. Entonces, para muchos de nosotros, justamente ahí se conversaba de, bueno, en algún momento a Chávez lo vieron como un loco, un militar, golpista. En mi país pasó. En algún momento decían, es un milico golpista. Fue la primera imagen, claro, que dio. Y fíjate que en Uruguay, por ejemplo, que experimentamos una dictadura militar, cívico-militar, de más de una década, nosotros a los milicos lo vemos mal. El militar es mal visto por la sociedad. No hay una empatía con las fuerzas armadas. Entonces cuesta imaginar, hacerse la idea de un militar amigo del pueblo. O sea, que entonces rápidamente esa idea del tirano, del golpista, parecía dar esa imagen. Sin embargo, cuando se empieza rápidamente a conocer su pensamiento, sus propuestas, se identifica claramente cómo en los 90, cuando parecía que ya no había guerrillas, ni enfrentamientos militares, ni luchas armadas, ver una expresión que estaba dispuesta a tomar las armas, a enfrentar el poder y a construir un modelo social, económico y político alternativo al capitalismo, bueno, obviamente que es sumamente esperanzador. Así es, bueno, iba a comentar precisamente
eso, de que fue la primera imagen que él dio como militar, y precisamente en América Latina había habido una historia de dictaduras militares en las que los pueblos habían sufrido muchísimos abusos, y esa imagen, digamos, que estaba un poco satanizada, demonizada. Acá en Venezuela, digamos que no fue una realidad tan fuerte lo de las dictaduras militares, sin embargo hubo dictadura militar aquí en el país y en el mismo pueblo venezolano. Esa fue la imagen que dio el comandante Chávez al principio. Luego, cuando se conoció su propuesta, como bien menciona, todo cambió. Incluso él quitó que fuera obligatorio la recluta en las Fuerzas Armadas. Es como algo paradójico, fue como una figura militar, pero más humana, y siempre hizo hincapié en la unión cívico-militar, digamos que fue como una de sus principales líneas de pensamiento y de acción. Entonces, bueno, Eduardo, ha sido un gusto tenerte acá en el set del canal Cultura Venezuela. Yo quisiera que le dieras un mensaje al pueblo venezolano que nos está viendo, un mensaje sobre la Unión Latinoamericana, un mensaje sobre tu percepción del proceso que se está viviendo acá, de cómo consideras que podemos seguir avanzando, y cuál consideras que sea la importancia de que se sigan estableciendo espacios como estos, espacios para debatir pues el futuro de los pueblos latinoamericanos que construimos todos y todas. Bien, bueno, una reflexión sobre todo eso, Claudia, es bastante amplio, no sé, vamos a intentar, pero me quedé pensando en dos cosas que me parece importante también como parte del mensaje. Una de las cosas que vi en mis visitas aquí a Venezuela, a mí me gusta salirme, escaparme. O sea, a mí a veces me llama la atención porque me le escapo a los compañeros que nos asignan muy amablemente para que nos ayuden y nos colaboren. Y bueno, nosotros nos escapamos y salimos a andar por las calles y nos andan persiguiendo, que es para cuidarnos obviamente, pero bueno, a nosotros nos gusta hablar, salir, recorrer, hablar con la gente. Y hablamos con un taxista, con un conductor de Uber, con un empleado de un almacén, con un trabajador, con los porteros de los hoteles, en fin. Con el pueblo. Claro, hablamos con la gente, con el pueblo, sí, claro. Hablamos con la gente, conversamos porque queremos ver esa otra percepción de la gente que de repente no está tan partidizada. Y bueno, y una de las cosas que también vimos en ese proceso fue la existencia de las milicias. Por eso que me hablaba recién, fíjate que si no hubiese ese compromiso con la revolución bolivariana, no existirían esos millones de milicianos dispuestos a dar la vida, porque no es lo mismo que un militar que hace su carrera militar, que de repente puede ser muy vocacional, pero también es un trabajo, que una milicia, que una persona que opta por ese camino de acompañamiento, de compromiso con la revolución, de estar dispuesto a dar la vida por la causa. Eso me parece que es muy importante y que hace también a esa característica. Y lo otro que quería mencionar en este mensaje es que también estuve en el Congreso del PSUV último, y vi ese debate tan rico, tan fermental y tan crítico, donde las juventudes pusieron en discusión temas muy importantes y que fueron recogidos por Nicolás Maduro, por toda la dirección y por la síntesis de ese Congreso, en cuanto a la necesidad de profundizar, investigar y corregir todo lo que haya que corregir para mejorar. Y si hay en algún lado corrupción, trabajar para erradicarla, si hay algún lado desvíos o desvínculos, ¿no? del dirigente o del referente político o del cuadro político con el territorio, con el pueblo, trabajar en corregirlo. Entonces, en ese sentido creo que es muy esperanzador, es muy importante, y el mensaje que daría para el pueblo es informarse, vincularse, participar en las comunas, participar en los distintos espacios que tienen espacios muy interesantes, herramientas muy ricas, muy valiosas para participar e incidir en el proceso y ser parte de este proceso político. Entonces, llamo a todos y a todas a involucrarse, a participar y a ser protagonistas de esta construcción que requiere de mucho pueblo, porque con mucho pueblo atrás no hay imperio que pueda con un pueblo. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación, toda nuestra solidaridad, y como siempre, un gusto seguir conociendo este pueblo tan afectuoso y poder compartir este momento. Gracias, Eduardo, por haber compartido con nosotros. Estuvimos conversando con Eduardo Mernis, quien nos visita desde Uruguay. Él es integrante de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. En este momento se desarrolla el Encuentro Mundial por la Vigencia del Pensamiento Bolivariano del Comandante Chávez en el siglo XXI. La invitación es que sigan en sintonía del canal Cultura Venezuela. Nos vemos en una próxima entrega.